La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se encarga de la gestión de impuestos nacionales, derechos de aduana y el control cambiario. Dentro de su misión, busca cerrar la brecha tributaria y combatir el contrabando. 1. Evasión fiscal. La evasión fiscal implica el incumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Esto puede manifestarse en la falta de presentación de información o la presentación de información con errores o de forma incompleta. La DIAN busca la prevención y represión de la evasión fiscal. Para ello, realiza estudios y mediciones relacionados con la evasión tributaria y el contrabando. Se considera una infracción que puede llevar a sanciones significativas, incluyendo multas y el desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones. Incurrir en irregularidades en la contabilidad, como no llevar libros de contabilidad que permitan verificar los factores para establecer las bases de liquidación de impuestos o llevar doble contabilidad, también puede resultar en sanciones. La DIAN puede iniciar actuaciones administrativas de oficio o por informes de terceros para determinar la comisión de infracciones. En estos procesos, la información bancaria o judicial no puede oponerse, aunque se mantendrá la reserva de los documentos obtenidos. 2. Elusión fiscal. Aunque las fuentes proporcionadas no ofrecen una definición explícita o un tratamiento extenso del concepto de elusión fiscal, este término generalmente se refiere a estrategias legales utilizadas para reducir la carga tributaria, aprovechando vacíos o interpretaciones de la ley, sin llegar a la ilegalidad. Sin embargo, las fuentes sí abordan el principio de plena competencia en el régimen de precios de transferencia, que busca asegurar que las operaciones entre vinculados nacionales o del exterior, o ubicados en zonas francas o paraísos fiscales, se realicen bajo condiciones que se hubieran observado entre partes independientes. El incumplimiento de este principio puede llevar a ajustes y sanciones. Las operaciones con paraísos fiscales o jurisdicciones de baja o nula imposición son objeto de especial atención y requieren documentación comprobatoria. La ausencia de una presencia local sustantiva o de una actividad real y con sustancia económica son criterios para identificar estas jurisdicciones. 3. Contrabando. El contrabando se define como la introducción o extracción de mercancías sin el cumplimiento de la normativa aduanera. La misión de la DIAN incluye acabar con el contrabando y dirigir las actividades para su prevención y represión. Las infracciones aduaneras están descritas de manera completa, clara e inequívoca en la ley, aplicando los principios de tipicidad y prohibición de la analogía. Pueden dar lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías, así como a sanciones administrativas. Por ejemplo, errores, omisiones o descripciones diferentes en la declaración de mercancías pueden configurar una causal de aprehensión y decomiso. La Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, adscrita a la DIAN, es la entidad encargada de dirigir los operativos para la prevención y represión del contrabando, la evasión fiscal y las infracciones cambiarias. También se puede dar lugar a la cancelación del registro como operador de comercio exterior por infracciones graves, como permitir operar con mercancías prohibidas. Se busca estandarizar los dispositivos de trazabilidad de carga para asegurar la integridad de las mercancías sujetas a control aduanero. 4. Ley de Transparencia, Ley 1712 de 2014 y acceso a la información pública. La transparencia es un principio fundamental en la actuación de los servidores públicos y un deber hacia los ciudadanos. Las entidades públicas deben garantizar el acceso a la información pública y la trazabilidad de la gestión, tanto para la operación interna como para la interacción con los ciudadanos. La Ley de Transparencia, Ley 1712 de 2014, busca asegurar que la información y los documentos sean gestionados adecuadamente, incluyendo la protección de datos. Esto implica información disponible en lenguaje claro y sencillo, con claras condiciones de tiempo, modo y lugar para resolver inquietudes y gestionar trámites. Se deben evitar los tecnicismos y asegurar la comprensión de la respuesta. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución política o la ley, como los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas. Sin embargo, la reserva no es oponible a autoridades judiciales, legislativas o administrativas competentes que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Impacto en el gestor 2 de la DIAN, basado en el Manual de Funciones. Aunque las fuentes no definen específicamente el rol de gestor 2, al ser parte de la DIAN, se puede inferir que un rol de este nivel estaría directamente involucrado en la ejecución y el soporte de las funciones misionales de control y fiscalización.
Un gestor 2 de la DIAN se vería impactado por los conceptos de evasión, elusión y contrabando de las siguientes maneras, con base en las funciones generales de la DIAN. Identificación y prevención. Contribuiría a la identificación de perfiles de riesgo de incumplimiento tributario, aduanero y cambiario, utilizando los insumos proporcionados por la Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas. Investigación y fiscalización. Participaría en las actividades de fiscalización y control aduanero, tributario y cambiario. Esto implica conocer y aplicar los procedimientos para determinar la correcta aplicación de los regímenes aduaneros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias. Gestión de la información. Sería responsable de requerir, recibir y procesar la documentación comprobatoria relacionada con operaciones de precios de transferencia, verificaciones de origen y otra información solicitada a contribuyentes y terceros. También, manejaría la información financiera y contable, asegurando su completitud y relevancia. Aplicación de sanciones y procedimientos. Estaría involucrado en la aplicación de multas y sanciones por incumplimientos, extemporaneidad o inexactitud en la información. También manejaría el procedimiento para la reducción de sanciones, la resolución de recursos de reconsideración o revocatorias directas, y la gestión de desistimientos. Interacción y servicio al ciudadano. Debería orientar y asistir a los contribuyentes y usuarios aduaneros en el cumplimiento de sus obligaciones y el uso de los sistemas de información, siempre aplicando un lenguaje claro y sencillo. Manejo de activos y pasivos. Podría estar involucrado en el reconocimiento, medición y clasificación de pasivos y cuentas por cobrar relacionadas con impuestos, sanciones e intereses, especialmente las de difícil cobro o aquellas afectadas por procesos judiciales. Coordinación interna y externa. Un gestor 2 colaboraría con otras dependencias de la DIAN, como las de fiscalización, aduanas, jurídica y policía fiscal y aduanera, y con otras entidades del Estado para el intercambio de información y el cumplimiento de la misión. En resumen, un gestor 2 de la DIAN es un pilar en la operatividad diaria de la entidad, directamente involucrado en los procesos que previenen, detectan, investigan y sancionan las conductas relacionadas con la evasión, elusión, a través del control de precios de transferencia y zonas francas y el contrabando, aplicando la normativa vigente y los principios de transparencia. 20 más preguntas y respuestas frecuentes, FAQ. 1. ¿Qué es una infracción aduanera y cómo se tipifica? Una infracción aduanera es un hecho u omisión que está descrita de manera completa, clara e inequívoca en el decreto, la ley o demás decretos que la establecen. Un ejemplo es la falta de descripción adecuada de la mercancía, la falta de documento soporte o la no presentación de una prueba de origen. 2. ¿Pueden imponerse sanciones por interpretación analógica de las normas? No. El principio de prohibición de la analogía establece que no procede la aplicación de sanciones por interpretación analógica o extensiva de las normas. 3. ¿Qué sucede si no envío la información tributaria solicitada o la envío con errores? Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria que no la suministren, no lo hagan dentro del plazo, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en una sanción. Esta puede ser una multa o el desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, etc. 4. ¿Cómo puedo reducir una sanción por no enviar información o enviarla con errores? Las sanciones pecuniarias pueden reducirse al 50% de la suma determinada si las inconsistencias u omisiones son subsanadas antes de la notificación de la resolución que impone la sanción o de la liquidación oficial de revisión. Para ello, se debe presentar un memorial de aceptación y acreditar la subsanación y el pago. 5. ¿Qué se entiende por activos no corrientes mantenidos para la venta? Son activos diferentes al inventario, cuyo importe se recupera a través de una transacción de venta en lugar de por su uso continuado. Para su calificación, la venta debe ser altamente probable y esperarse realizar en los 12 meses siguientes a su clasificación. 6. ¿Qué es el principio de plena competencia en precios de transferencia? Es aquel en el cual las operaciones entre vinculados en nacionales o del exterior, o en zonas francas / paraísos fiscales, cumplen con las condiciones que se hubiesen observado en operaciones comparables con o entre partes independientes. 7. ¿Qué información debe contener la documentación comprobatoria en materia de precios de transferencia? Debe contener estudios, documentos y soportes que demuestren que los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos relativos a operaciones con vinculados o en paraísos fiscales se determinaron considerando el principio de plena competencia. Incluye resumen ejecutivo, análisis funcional, de mercado y económico.
8. ¿Qué información se debe considerar para la comparabilidad en precios de transferencia? La documentación e información relacionada con cada tipo de operación o empresa comparable debe tener el nivel de detalle requerido para demostrar la aplicación de los criterios de comparabilidad, incluyendo la identificación de comparables seleccionados, la metodología, fuentes de información y la indicación de comparables desechados con sus motivos. 9. ¿Cuál es el término para que la DIAN resuelva una solicitud de clasificación arancelaria ordinaria? La Administración Aduanera tiene 2 meses contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud para expedir la resolución de clasificación arancelaria ordinaria. 10. ¿Qué sucede si se requiere información adicional para una clasificación arancelaria? Se puede requerir al solicitante dentro del mes siguiente a la radicación. El interesado debe responder en 2 meses, prorrogables por el mismo término. Si no se responde o la información es incompleta, se entenderá desistida la solicitud. 11. ¿Qué tipo de información puede ser reservada según la Ley de Transparencia? Solo la información y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, como los relacionados con la defensa o seguridad nacionales, instrucciones diplomáticas, o los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas. 12. ¿Puede una autoridad negarse a recibir una petición? No. A las autoridades les está especialmente prohibido negarse a recibir las peticiones o a expedir constancia sobre las mismas. 13. ¿Qué sucede si una petición es oscura o reiterativa? Si una petición es oscura, se devolverá al interesado para que la corrija o aclare en 10 días, de lo contrario se archivará. Para peticiones reiterativas, la autoridad puede remitirse a respuestas anteriores, salvo derechos imprescriptibles o si se subsanan requisitos no acreditados. 14. ¿Cuál es el plazo general para que una autoridad responda a una petición? Las autoridades deben dar respuesta oportuna y eficaz en los plazos establecidos por la ley. Si excepcionalmente no es posible, deben informar al interesado antes del vencimiento, explicando los motivos y señalando un nuevo plazo razonable que no exceda el doble del inicialmente previsto. 15. ¿Qué es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (IMIP)? Es un marco de referencia para que las entidades públicas gestionen sus recursos y procesos para lograr resultados y generar valor público, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos. 16. ¿Cuáles son las 7 dimensiones de MIP? Talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y la innovación, y control interno. 17. ¿Cómo se relaciona el MIP con el Sistema de Control Interno, MESI? MIP enmarca el control dentro del proceso de gestión interna y se implementa a través del MESI, que proporciona una estructura de control de la gestión para el mejoramiento continuo de la entidad. 18. ¿Quién es competente para resolver un recurso de reconsideración en la DIAN? La competencia depende de la cuantía del acto. Para actos de menos de 2.000 VT, es el jefe de la división jurídica que profirió el acto. Para cuantías entre 2.000 y 20.000 VT, son las divisiones jurídicas de las direcciones seccionales de impuestos o aduanas de la capital del departamento. La Subdirección de Recursos Jurídicos resuelve recursos superiores a 20.000 VT o de direcciones de nivel central. 19. ¿Se puede desistir de una solicitud de autorización en zonas francas? Sí, si el solicitante no presenta la información requerida dentro del término establecido, o por ejemplo, 15 días hábiles, se entenderá que ha desistido de la solicitud, y se expedirá un acto administrativo declarando el desistimiento. 20. ¿Cómo se valoran las pruebas en un procedimiento administrativo cambiario? Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción cambiaria y la índole objetiva de la responsabilidad. 21. ¿Qué es la sana crítica en la valoración de pruebas? Significa que el funcionario de la DIAN tiene la posibilidad de valorar las pruebas libremente, en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, exponiendo razonadamente el mérito asignado a cada prueba. 22. ¿Qué ocurre si el Comité de Fiscalización considera que procede una sanción de cancelación en lugar de multa? En el requerimiento especial aduanero se propondrá la sanción de cancelación. Si no procede la cancelación, la sanción será la prevista para la infracción, incrementada en 1.000 VT. 1. Fiscalización y control tributario detallado.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, desempeña funciones esenciales para el Estado colombiano, buscando garantizar la sostenibilidad fiscal mediante la administración de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Esto incluye la recaudación, fiscalización, control, represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción de los impuestos nacionales, derechos de aduana y comercio exterior. 1. Tipos específicos de evasión y elusión. En el contexto tributario, es crucial distinguir entre la evasión y la elusión, y cómo la administración tributaria aborda las conductas de abuso fiscal. Evasión tributaria o fiscal, se define como la acción o omisión por medio de la cual el contribuyente oculta, por cualquier forma, la obligación tributaria existente ante la administración tributaria. La evasión siempre carece de un propósito económico o comercial, y su único fin es obtener un provecho tributario. No existe un propósito comercial aparente que deba ser refutado por la cláusula general antiabuso. Casos prácticos de evasión incluyen la omisión de la declaración de renta, la falta de entrega de los impuestos retenidos, la ocultación de información tributaria relevante, las transformaciones ilícitas en la naturaleza de los ingresos, la inclusión de costos y deducciones ficticias, la clasificación inadecuada de partidas y la subvaloración de activos. Un ejemplo específico de evasión tecnológica es la doble facturación, que consiste en la expedición de dos facturas por un mismo hecho económico, incluso si una no cumple con los requisitos formales. Otro ejemplo son los sistemas electrónicos que evidencian la supresión de ingresos y ventas, como el uso de software tipo Phantomware instalado directamente en sistemas POS y o programas Zapper externos grabados en USB que evitan que operaciones como reembolsos o anulaciones aparezcan en informes, reinician totales, o borran selectivamente transacciones de venta. Elusión tributaria o fiscal, es la conducta por medio de la cual el contribuyente, a través de diferentes técnicas o procedimientos, evita el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de la obligación tributaria. Una operación es elusiva o abusiva cuando involucra actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y o comercial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional. A diferencia de la evasión, algunos consideran que la elusión puede representar una violación indirecta de la ley tributaria, que en algunos casos es admisible y en otros no, o cuando se abusa de las formas jurídicas para evitar o reducir la carga fiscal. La elusión se distingue del ahorro fiscal en que el contribuyente se posiciona en áreas de comportamiento no indiferentes para el legislador, pero deficientemente reguladas. En casos de abuso fiscal, la Administración tributaria tiene la facultad de desconocer los efectos de la conducta constitutiva de abuso y recaracterizarlos o reconfigurarlos como si la conducta abusiva no se hubiere presentado. Esto puede incluir la remoción del velo corporativo de entidades utilizadas en estas conductas. La motivación de estas decisiones debe ser expresa y minuciosa, describiendo los hechos, actos u omisiones abusivas y las pruebas que las sustentan. 2. Métodos de fiscalización de la DIAN. La DIAN utiliza una variedad de técnicas y herramientas para llevar a cabo su función de fiscalización, que van más allá de simples visitas y solicitudes de información. Facultades amplias de investigación. La DIAN posee amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el cumplimiento de las normas tributarias. Actuaciones preparatorias y requerimientos, incluyen visitas, investigaciones, verificaciones, cruces de información, requerimientos ordinarios, y en general, todas las actuaciones preparatorias a los actos de determinación. Un paso previo a la liquidación de revisión es el requerimiento especial, donde la Administración informa al contribuyente todos los puntos que se propone modificar. Acceso a la información y control documental. Puede exigir a los contribuyentes la presentación de todos los documentos o instrumentos sujetos a impuestos. Realiza visitas para examinar libros de contabilidad, instrumentos, documentos y papeles anexos en oficinas públicas o privadas. Puede ordenar el allanamiento, registro o sellado de oficinas, establecimientos comerciales o industriales si se opone resistencia. La contabilidad debe ser llevada de forma que permita verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos. Existen sanciones por irregularidades contables, como llevar doble contabilidad o atrasos significativos en los registros. Los pagos que los contribuyentes efectúen para el reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables deben realizarse mediante medios de pago específicos, depósitos bancarios, transferencias, cheques, tarjetas.
Gestión de riesgos y analítica avanzada. La Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas administra el sistema de gestión de riesgo de la entidad, estableciendo perfiles de riesgo de incumplimiento tributario, aduanero y cambiario. Esto permite priorizar la selección de casos objeto de control. La Subdirección de Información y Analítica diseña e implementa modelos de analítica avanzada para el perfilamiento de riesgos, procesos de fiscalización, recaudo y cobranzas, y selectividad aduanera. El control aduanero se lleva a cabo selectivamente, empleando medios tecnológicos, equipos de inspección y técnicas de gestión de riesgo para optimizar el esfuerzo administrativo. La DIAN dispone de una base de datos para medir el riesgo en el cumplimiento de los trámites y obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias. Intercambio de información. DIAN puede solicitar y suministrar información a las autoridades tributarias y aduaneras de otros países con fines de control fiscal, de acuerdo con compromisos de reciprocidad. Esto incluye la solicitud de práctica de pruebas en el exterior. Auditorías especializadas. Para ciertos regímenes, como las zonas francas, se requiere la contratación de auditorías externas especializadas para verificar el cumplimiento de compromisos y obligaciones. Control por etapas. El control aduanero se ejerce en 3 etapas: anterior o previo, simultáneo y posterior, o de fiscalización. El control posterior se enfoca en las mercancías, documentos comerciales y operaciones para verificar el acatamiento de la obligación aduanera y la exactitud de los datos. 3. Regímenes especiales de fiscalización. La DIAN ejerce un control y fiscalización específico sobre ciertos regímenes debido a su complejidad o importancia económica. Régimen tributario especial, RTE, para entidades sin ánimo de lucro, ESAL. Las ESAL pueden optar por el RTE si cumplen con requisitos normativos y procedimientos, siendo el desarrollo de una actividad meritoria el eje central. Un beneficio clave es la exención del beneficio neto o excedente siempre que sea destinado o reinvertido directa o indirectamente en programas que constituyan el desarrollo del objeto social y la actividad meritoria, durante el año siguiente a su obtención. La DIAN verificará la justificación y pertinencia de plazos adicionales para esta destinación. A pesar de las diferencias contables, en IF y fiscales, IET, la ESAL debe asegurar la adecuada reinversión del beneficio neto, lo cual puede generar retos financieros si el beneficio está en bienes muebles o activos fijos sujetos a depreciación. Las erogaciones correspondientes a pagos de tributos en desarrollo de la actividad meritoria no están sujetas a las limitaciones del régimen ordinario. Por ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros en GMF es deducible al 100% para las RTE, a diferencia del 50% para el régimen ordinario. La fiscalización de la ESAL implica un entendimiento adecuado de la actividad práctica que desarrollan para evaluar si se ajusta a la definición de actividad meritoria. Mega inversionistas y contratos de estabilidad tributaria. La Subdirección de Recaudo es responsable de recibir, estudiar y emitir concepto técnico de viabilidad sobre las solicitudes de contratos de estabilidad tributaria solicitados por mega inversionistas. La DIAN tiene facultades de fiscalización e investigación para verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la tarifa del 9% para mega inversiones. Los requisitos incluyen un concepto técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que califique el proyecto como megainversión, copia de los documentos de solicitud y estudios de viabilidad, planos, plan de generación de empleos directos y una descripción detallada de la actividad industrial, comercial y de servicios objeto de inversión. Regímenes aduaneros y zonas francas. La Dirección de Gestión de Aduanas dirige, administra y evalúa las actividades relacionadas con el cumplimiento de los regímenes aduaneros. Para la declaración de existencia de una zona franca, la DIAN debe emitir un concepto sobre el comportamiento tributario, aduanero y cambiario del proyecto, el cual es vinculante y su desfavorable resultado puede archivar la solicitud. Las zonas francas están sujetas a auditoría externa anual para verificar el cumplimiento de inversiones, generación de empleo, infraestructura, cerramiento, patrimonio, y la concordancia de los inventarios bajo control aduanero con los inventarios del sistema informático. Se exige el uso de dispositivos electrónicos de seguridad en precintos aduaneros y para la autorización e inspección de operaciones de tránsito aduanero internacional, incluyendo salidas desde zona franca al resto del mundo. La Subdirección de Registro y Control Aduanero decide sobre solicitudes de autorización, inscripción, habilitación, modificación u homologación de usuarios aduaneros y controla el mantenimiento de sus requisitos. 4. Impacto de la tecnología en la evasión y elusión.
La digitalización y el uso de tecnologías avanzadas están transformando las estrategias de control de la DIAN y la forma en que se combaten la evasión y elusión. Facturación electrónica. La DIAN reglamenta los sistemas de facturación, incluyendo electrónica, definiendo requisitos, características, obligaciones formales e información a suministrar. Es un soporte indispensable para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. La Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas está encargada de definir, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar estrategias para la desmaterialización, digitalización y autorización de los sistemas de facturación, contabilidad fiscal y registro de factura electrónica. También desarrollan y administran las plataformas tecnológicas necesarias para estos sistemas e implementan controles técnicos. Para la devolución automática de saldos a favor, se requiere que hasta el 25% de los costos o gastos y o impuestos descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el mecanismo de factura electrónica. Permite a la DIAN realizar cruces y análisis de información para identificar nuevos usuarios de factura electrónica y apoyar acciones de control. La tecnología también ha dado lugar a nuevas formas de evasión, como se mencionó con Pantomware y Zapper, que manipulan registros de ventas y ocultan ingresos. Registro Único de Beneficiarios Efectivos, RUB. La Subdirección de Administración del Registro Único Tributario es responsable de diseñar, coordinar y desarrollar el Registro Único de Beneficiarios Efectivos, finales o reales, RUB. Este registro es fundamental para la identificación, ubicación, clasificación y seguimiento de los clientes de la Administración Tributaria, Aduanera y Cambiaria, lo cual es una herramienta clave en la lucha contra la evasión y elusión al permitir identificar a las personas naturales detrás de las estructuras jurídicas. Transformación digital y analítica de datos en la DIAN. La DIAN busca una constante evolución y adaptación organizacional a las dinámicas de las economías globalizadas a través de la transformación digital. El rediseño organizacional tiene como objetivos potencializar la gestión del talento humano, los procesos de gestión tributaria y aduanera para aumentar la eficiencia en el recaudo y la gestión del riesgo, y mejorar la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la información para la toma de decisiones. La Subdirección de Información y Analítica elabora la política de gobierno de datos y ejerce la gobernanza sobre los activos de información para asegurar su aprovechamiento, calidad y consistencia. Diseña e implementa modelos de analítica avanzada para el perfilamiento de riesgos y fiscalización. Esto permite a la DIAN la identificación y caracterización integral de infractores, estructuras y sectores económicos que presenten incumplimientos. La tecnología también apalanca la gestión del conocimiento y la innovación en la DIAN, permitiendo la captura, organización, sistematización y compartición de datos e información en sistemas y bases de datos, lo que facilita la toma de decisiones basada en evidencia y promueve la innovación. 10 preguntas y respuestas más importantes del tema. 1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre evasión y elusión tributaria según los criterios de la DIAN? Respuesta: la evasión implica ocultar una obligación tributaria existente, careciendo de propósito económico real y buscando únicamente un provecho fiscal. La elusión, por otro lado, es una conducta que, mediante técnicas o procedimientos, busca evitar el nacimiento de la obligación tributaria, a menudo a través de actos jurídicos artificiosos sin propósito comercial aparente. 2. ¿Qué tipo de acciones concretas puede realizar la DIAN en el ejercicio de sus facultades de fiscalización? Respuesta: la DIAN puede realizar visitas, investigaciones, verificaciones, cruces de información y requerimientos ordinarios. También puede ordenar allanamientos o sellamientos de establecimientos en caso de resistencia, y solicitar información adicional y explicaciones necesarias. 3. ¿Qué importancia tiene la contabilidad en los procesos de fiscalización tributaria? Respuesta: la contabilidad es fundamental, ya que la DIAN puede examinar los libros de contabilidad para verificar o determinar las bases de liquidación de impuestos. Las irregularidades contables, como doble contabilidad, falta de respaldo o atrasos, pueden resultar en sanciones significativas y el rechazo de costos o deducciones. 4. ¿Cómo influye la gestión de riesgos en la selectividad de los controles aduaneros de la DIAN? Respuesta: la DIAN utiliza técnicas de gestión de riesgo para llevar a cabo sus controles aduaneros de manera selectiva, buscando el máximo resultado con la optimización del esfuerzo administrativo. Dispone de una base de datos para medir el riesgo en el cumplimiento de obligaciones y establece perfiles de riesgo para priorizar los casos de control. 5. ¿Qué obligaciones formales impone la DIAN a los contribuyentes en materia de precios de transferencia?
Respuesta: los contribuyentes deben preparar y enviar documentación comprobatoria que incluye un informe maestro, información global del grupo multinacional y un informe local, información de cada tipo de operación realizada por el contribuyente. Esto debe demostrar la correcta aplicación del régimen de precios de transferencia. 6. ¿De qué manera la factura electrónica apoya los procesos de fiscalización de la DIAN y qué riesgos tecnológicos se identifican? Respuesta: la factura electrónica es un soporte esencial para costos y deducciones y facilita la devolución automática de saldos a favor. La DIAN la reglamenta y administra sus plataformas para controlar operaciones y apoyar investigaciones. Sin embargo, la DIAN también identifica riesgos como la doble facturación y el uso de software como Pantomware o Zapper para la supresión de ingresos. 7. ¿Cuál es el principal requisito para que una entidad sin ánimo de lucro, ESAL, califique para el régimen tributario especial, IRTE? Respuesta: el requisito principal es el desarrollo de una actividad meritoria, y cualquier ingreso adicional debe ser reinvertido en el desarrollo de dicha actividad meritoria. 8. ¿Qué implicaciones tiene el concepto de parte analizada en los estudios de precios de transferencia? Respuesta: la parte analizada debe ser aquella respecto de la cual se pueda aplicar el método de determinación del margen de utilidad con mayor fiabilidad, que tenga funciones, activos y riesgos menos complejos, y de la cual se disponga de información suficiente y confiable que requiera un menor nivel de ajustes. 9. ¿Qué papel juega la DIAN en la aprobación y fiscalización de las zonas francas? Respuesta: la DIAN emite un concepto vinculante sobre el comportamiento tributario, aduanero y cambiario de los proyectos de zonas francas. Además, verifica el cumplimiento de las obligaciones mediante auditorías externas anuales, inversión, empleo, inventarios y controla el uso de dispositivos electrónicos de seguridad para el movimiento de carga. 10. ¿Cómo la transformación digital de la DIAN busca mejorar la gestión del control tributario? Respuesta: la DIAN busca optimizar su modelo gerencial, fortalecer la planificación estratégica, mejorar la gestión del talento humano, y aumentar la eficiencia en el recaudo y la gestión del riesgo. Esto se logra mediante la mejora de la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la información, implementando modelos de analítica avanzada para el perfilamiento de riesgos y la fiscalización. Estudio de caso: la comercializadora global y sus retos de fiscalización. Escenario: la comercializadora global S.A. es una empresa colombiana que importa y distribuye productos electrónicos de sus vinculadas del exterior ubicadas en diferentes jurisdicciones. La empresa ha crecido rápidamente, y sus ingresos brutos fiscales superaron los 60.000 VT en el último año gravable. Para optimizar sus operaciones, la gerencia de la comercializadora global S.A. ha implementado un nuevo software de gestión de ventas que, supuestamente, mejora el control interno. Sin embargo, en algunas transacciones, el software permite ajustes que disminuyen la base de ventas reportada sin un claro respaldo comercial. Además, la empresa recientemente realizó una importante transacción de adquisición de acciones con una de sus vinculadas en el exterior, sobre la cual no se realizó un estudio de precios de transferencia exhaustivo en el momento. Preguntas. 1. ¿Qué tipo de conducta fiscal podría estar incurriendo la comercializadora global S.A. al utilizar un software que permite ajustes para disminuir la base de ventas sin un claro respaldo comercial? A. Ahorro fiscal legítimo. B. Elusión tributaria, potencialmente bajo la modalidad de abuso. C. Evasión tributaria, utilizando métodos de supresión de ingresos. D. Optimización contable permitida por las NIF. 2. Respuesta correcta: C. Evasión tributaria, utilizando métodos de supresión de ingresos. Justificación: el uso de software para disminuir la base de ventas sin respaldo comercial, como se describe, es análogo a los sistemas electrónicos de los que se evidencia la supresión de ingresos y de ventas, mencionados como Pantomware o Zapper. Estas técnicas son clasificadas como evasión tributaria porque ocultan una obligación tributaria existente y carecen de propósito económico o comercial, buscando solo un provecho fiscal. 3. Dada la transacción de adquisición de acciones con una vinculada del exterior y los ingresos brutos de la empresa, ¿cuál es la obligación formal más relevante que la comercializadora global S.A. debe cumplir ante la DIAN, y que se espera que contenga? A. Es solo la presentación de los estados financieros auditados. B. La presentación del formato 2516, reporte de conciliación fiscal.
C. La preparación y envío de la documentación comprobatoria de precios de transferencia, informe maestro e informe local. D. Únicamente la divulgación en las notas a los estados financieros sobre la transacción. 4. Respuesta correcta. C. La preparación y envío de la documentación comprobatoria de precios de transferencia, informe maestro e informe local. Justificación. Las fuentes indican que los contribuyentes con ingresos brutos iguales o superiores a 61.000 VT que celebren operaciones con vinculados, como la adquisición de acciones, y deben preparar y enviar la documentación comprobatoria, que incluye un informe maestro y un informe local. El informe local debe contener una descripción detallada de cada tipo de operación, incluyendo transferencias de intangibles si aplica, como la transferencia de acciones, así como el método utilizado y la parte analizada. Aunque el formato 2516 también es una obligación si los ingresos superan 45.000 VT, la pregunta se centra en la transacción con vinculados del exterior, que directamente apunta al régimen de precios de transferencia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y es la entidad encargada de administrar los impuestos y los derechos de aduana y comercio exterior, lo que incluye su recaudación, fiscalización, control, represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción. Además, la DIAN dirige y administra la gestión y operación aduanera, incluyendo el servicio, control y apoyo a las operaciones de comercio exterior y a los usuarios y auxiliares de la función pública aduanera. Régimen aduanero y combate al contrabando. 1. Modalidades de contrabando, tipologías y mecanismos de detección. Las fuentes no listan tipologías de contrabando como categorías fijas, sino que describen conductas y situaciones que constituyen infracciones aduaneras o delitos, los cuales la DIAN busca prevenir y reprimir. Estos hechos pueden derivar en aprehensión y decomiso de mercancías o en sanciones administrativas. Conductas que constituyen infracciones o son indicio de contrabando / fraude aduanero. Mercancías de procedencia extranjera que no estén amparadas por los documentos exigidos por el Decreto 1165 de 2019. Mercancías no declaradas en importación. Errores o omisiones en el serial de la mercancía en la declaración de importación, que impliquen que se trate de una mercancía diferente. La mercancía diferente es aquella que, al ser verificada documental o físicamente, no corresponde en sus características fundamentales a la mercancía declarada o presenta omisión o error total en el serial. Una descripción errada o incompleta del serial se refiere a errores o omisiones parciales en el serial de las mercancías. Subfacturación y sobrefacturación en las operaciones de importación y exportación de bienes y servicios. Operaciones relacionadas con mercancías, regímenes o destinos aduaneros expresamente prohibidos por la Constitución política, la ley o los decretos. Incorporar en el sistema o presentar documentos soporte de las operaciones de importación y exportación que no correspondan a la operación comercial o que simulen cumplir restricciones legales o administrativas para obtener el levante o el embarque. En depósitos habilitados o zonas francas, la presencia de bultos sobrantes o exceso de peso en la carga o mercancía recibida, salvo margen de tolerancia para carga a granel. Falta de acreditación o incumplimiento de restricciones legales o administrativas en los documentos soporte, o si en control posterior se determina que no fueron superadas. Mercancía informada en la declaración de tránsito aduanero que no es entregada al depósito habilitado o a la zona franca. En la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, que los documentos de transporte no correspondan a los originalmente expedidos en el exterior al remitente. Introducir mercancías a una zona de régimen aduanero especial en medios de transporte no inscritos ante la Administración Aduanera de la jurisdicción. Ingresar mercancías a una zona de régimen aduanero especial sin certificado de sanidad previo, cuando sea requerido. Incumplimiento del importador en el traslado y sometimiento a modalidad de importación de mercancía robada y recuperada en tránsito aduanero o transporte multimodal. Mecanismos de detección y facultades de la DIAN. La DIAN ejerce el control aduanero en 3 etapas o fases: control previo, control simultáneo y control posterior. Control previo se realiza con base en la información de los documentos de viaje antes y después de la llegada de la mercancía.
Incluye el aviso de llegada, la entrega y corrección de la información de los documentos de viaje, el descargue y el informe de los datos de la carga descargada para verificar su conformidad con el manifiesto y documentos de transporte. Control simultáneo, se ejerce sobre la declaración aduanera y toda su documentación soporte. Implica la revisión de la declaración de importación, el pago de tributos aduaneros, la inspección o aforo aduanero, y el levante de las mercancías. En exportación, abarca desde la solicitud de autorización de embarque hasta la firma de la declaración de exportación. Control posterior, en fiscalización se lleva a cabo sobre las mercancías, documentos de operaciones comerciales y operaciones de perfeccionamiento. Busca verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, la exactitud de los datos declarados y los requisitos de los regímenes aduaneros. Se realiza mediante comprobaciones, estudios e investigaciones. Sistema de gestión de riesgos. La DIAN utiliza un sistema de gestión de riesgo para calificar a los usuarios aduaneros, riesgo bajo, medio o alto, y definir el alcance del control en cualquiera de sus etapas. Cuenta con una base de datos para medir el riesgo en el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias. También puede adoptar medidas para limitar el ingreso o salida de mercancías o viajeros por razones de seguridad nacional o control, justificadas en análisis de riesgo. Facultades de investigación y prueba. La DIAN puede adelantar diligencias, pesquisas y averiguaciones para comprobar la existencia de infracciones. Pueden realizar visitas administrativas de registro, inspección, vigilancia y control a intermediarios, personas naturales o jurídicas, y establecimientos donde se realicen operaciones de cambio, examinando oficinas, archivos, contabilidad, etc. Tienen la facultad de solicitar y obtener copias de documentos y retener divisas o moneda legal colombiana que constituyan una posible violación al régimen cambiario. Serán admisibles como medios de prueba documentos de comercio exterior, acuerdos comerciales, convenios de cooperación y asistencia mutua, y el régimen probatorio del Estatuto Tributario y el Código General del Proceso, declaración de parte, confesión, testimonio, dictamen pericial, inspección aduanera y contable, documentos, indicios, informes, etc. 2. Proceso de aprehensión y decomiso, causales, procedimientos y recursos. La aprehensión es una medida cautelar que consiste en la retención temporal de mercancías, medios de transporte o unidades de carga. Durante este periodo, la autoridad aduanera verifica la legal introducción, permanencia y circulación de la mercancía. Si no se logra demostrar la legalidad, se procede al decomiso. Causales de aprehensión y decomiso. Estas medidas solo se imponen cuando se tipifican las situaciones listadas en el artículo 647 del Decreto 1165 de 2019. Algunas de ellas son: mercancías de procedencia extranjera no amparadas por los documentos exigidos. Mercancías no declaradas en importación. Errores o omisiones en el serial de la mercancía en la declaración de importación que la conviertan en mercancía diferente. Carga no presentada en el reconocimiento. Bultos sobrantes o exceso de peso en carga recibida, salvo margen de tolerancia. Falta de documento soporte o no cumplimiento de restricciones legales / administrativas. Mercancía en tránsito aduanero no entregada a su destino, depósito habilitado o zona franca. Tipos de decomiso. Existen dos tipos, ordinario y directo. Decomiso ordinario, se inicia con el acta de aprehensión. Esta acta debe contener la causal de aprehensión, identificación de la mercancía, naturaleza, marca, referencia, serial, cantidad, peso, avalúo unitario y total, identificación de las personas involucradas, y la dirección seccional donde continuará el proceso. Objeciones. El titular de los derechos o responsable de la mercancía aprehendida tiene 15 días siguientes a la notificación del acta para presentar un documento de objeciones. En este documento debe exponer sus objeciones, adjuntar pruebas y solicitar la práctica de aquellas necesarias para demostrar la legal introducción o permanencia de la mercancía. Periodo probatorio. Dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término para responder a un requerimiento especial aduanero, REA, o presentar objeciones, la DIAN ordena la apertura del periodo probatorio. Este periodo dura 2 meses para pruebas a practicar en Colombia y 4 meses para pruebas en el exterior. Decisión de fondo. La resolución que decide de fondo el proceso debe incluir aspectos como la identificación, el avalúo de las mercancías si fue objetado, la orden de disposición de las mercancías, la forma de notificación y los recursos que proceden.
Decomiso directo. La División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria tiene la función de ordenar la aprehensión y decomiso directo de mercancías. La Subdirección Operativa Policial también puede aplicar el decomiso directo. Recursos. Contra la resolución que deniegue total o parcialmente las pruebas solicitadas, procede únicamente el recurso de reposición ante el funcionario que dictó el acto recurrido, presentado dentro del mes siguiente a la notificación. Contra la resolución sancionatoria de multa, la que no acepte el pago de la sanción reducida, o la que decida la cancelación/negación de autorización como profesional de compra y venta de divisas, procede únicamente el recurso de reconsideración ante la División de Gestión Jurídica competente, dentro del mes siguiente a la notificación. El término para resolver este recurso es de 7 meses. Si transcurre el término sin que se notifique la resolución que decide el recurso de reconsideración, se entenderá fallado a favor del recurrente, silencio administrativo positivo. Las actuaciones administrativas pueden ser corregidas por la DIAN, por una sola vez, hasta la expedición del auto de pruebas, si la causal de aprehensión es diferente a la invocada inicialmente. Contra la resolución de determinación de origen, procede el recurso de apelación ante el despacho de la Dirección de Gestión de Aduanas. 3. Control aduanero posterior, acciones y facultades específicas de la DIAN en esta fase. Como se mencionó, el control posterior es una de las 3 etapas del control aduanero ejercido por la DIAN. En esta fase, la verificación se realiza sobre las mercancías, los documentos relacionados con las operaciones comerciales y las operaciones de perfeccionamiento, buscando el acatamiento de la obligación aduanera y la exactitud de los datos consignados en las declaraciones aduaneras. Acciones y facultades específicas en control posterior. Comprobaciones, estudios e investigaciones. La DIAN lleva a cabo estas acciones para establecer el cumplimiento de requisitos de regímenes o modalidades aduaneras y de las normas para mercancías sometidas a control aduanero. Análisis integral. En el control posterior, se compara la información de una declaración aduanera con sus documentos soporte para detectar errores en cantidad o descripción que hagan la mercancía diferente a la declarada. Sin embargo, no se aceptan certificaciones emitidas en el exterior a menos que ya se hubieran presentado en el control simultáneo y formen parte de los documentos soporte. Restricciones legales y administrativas. El análisis integral solo procede si tales restricciones fueron superadas dentro de los términos normativos y no afectaron los tributos aduaneros liquidados o cancelados. Detección de mercancías ilegales. Si se encuentran indicios de mercancías piratas o de marca falsa que no son susceptibles de aprehensión, se ponen a disposición de la Fiscalía o Policía Judicial, pudiendo ser inmovilizadas. Actuaciones de la Policía Fiscal y Aduanera. POLFA. La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera puede ejercer control posterior sobre mercancías ingresadas al territorio aduanero nacional que se encuentren en vías de comunicación, lugares no habilitados para el ingreso y establecimientos de comercio abiertos al público. Pueden adoptar medidas cautelares de verificación y aprehensión. La Subdirección Operativa Policial puede aplicar medidas cautelares de verificación, aprehensión o decomiso directo en el ejercicio del control posterior. Base de datos y riesgo. La DIAN utiliza una base de datos para medir el riesgo en el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias por parte de los usuarios, lo que informa el alcance del control. Solicitud de información. La autoridad aduanera puede solicitar a cualquier persona directa o indirectamente relacionada con operaciones de comercio exterior la información necesaria para estudios, verificaciones, comprobaciones o investigaciones. Las entidades públicas que intervengan en el comercio exterior también deben reportar la información solicitada. Práctica de pruebas. La DIAN tiene la facultad de practicar pruebas para la correcta y oportuna determinación de los tributos y sanciones. 4. Zonas francas, regulaciones detalladas sobre el ingreso/salida de mercancías y las obligaciones de los usuarios. Las zonas francas son un régimen aduanero especial, cuyo objetivo es promover la inversión y el desarrollo económico y social, y agilizar los procedimientos y facilitar el acceso. Declaratoria de existencia y requisitos. La solicitud se presenta ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se requiere un concepto vinculante de la DIAN sobre el comportamiento tributario, aduanero y cambiario del solicitante, sus socios o accionistas, y quienes ejerzan control. También se requiere un concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre el impacto económico del proyecto de inversión. El solicitante debe comprometerse a establecer un programa de sistematización de las operaciones de la zona franca para el manejo de inventarios, con conexión al sistema de la DIAN.
Ingreso de mercancías a zonas francas. La introducción de mercancías de otros países a una zona franca se considera un destino aduanero. Deben venir consignadas o endosadas a un usuario calificado o autorizado de la zona franca. El usuario operador o administrador debe recibir la carga, confrontar cantidad y peso con los documentos, verificar el estado de los bultos y dispositivos de seguridad, y registrar conformidades o inconsistencias a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. La declaración de ingreso es el documento aduanero para el traslado de mercancías a una zona franca u otros depósitos especiales. Puede ser inicial o anticipada. La declaración anticipada es obligatoria para mercancías consignadas a zonas francas, centros de distribución logística internacional, CDLI o depósitos privados. Su incumplimiento es una infracción de categoría 3. Los certificados sanitarios y fitosanitarios son exigidos en el lugar de arribo, antes de la introducción de las mercancías a la zona franca. El traslado de mercancías entre zonas francas requiere una declaración de ingreso junto con el formulario de movimiento de mercancías y la instalación de un dispositivo de seguridad. Los ingresos desde el territorio aduanero nacional a zona franca no requieren declaración de ingreso. Salida de mercancías de zonas francas. La venta y salida de bienes producidos, transformados, elaborados o almacenados por los usuarios a otros países se considera exportación. Requiere el diligenciamiento y autorización del formulario de movimiento de mercancías y el certificado de integración. Para exportación definitiva, el formulario actúa como la declaración de exportación. Se puede presentar un formulario con datos provisionales si la información definitiva no está disponible al momento de la salida, debiendo presentar el definitivo en un plazo de 4 meses. Obligaciones de los usuarios, operadores, industriales, comerciales, administradores. Las obligaciones incluyen, entre otras, evitar la sustracción, sustitución, ocultamiento, extravío, cambio o alteración de mercancías bajo control aduanero, acceder y usar los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, no permitir el uso no autorizado de claves electrónicas, cumplir manualmente las obligaciones en contingencias, entregar información veraz a la DIAN, permitir y facilitar las diligencias ordenadas por la autoridad aduanera, permitir el acceso a sistemas de control de operaciones e inventarios, reportar irregularidades detectadas, cumplir mecanismos de prevención del lavado de activos, poner mercancías a disposición de la autoridad, conservar documentos soporte por 5 años, y 10 años para formularios de movimiento de mercancías que actúen como declaración aduanera. También deben mantener la integridad de los dispositivos de seguridad, disponer de áreas, equipos y elementos logísticos para la autoridad aduanera, informar sobre mercancías en abandono, capacitar al personal en comercio exterior, tener disponibilidad de servicio 24/7 si la operación lo requiere, elaborar planillas de recepción y avisos de llegada /ingreso, registrar inconsistencias, impedir introducción de bienes restringidos sin autorización, autorizar ingresos /salidas de mercancías por los puntos habilitados, autorizar formularios de movimiento de mercancías, aprobar certificados de integración, controlar términos de retorno para salidas temporales, autorizar y estar presentes en la destrucción de mercancías, informar sobre fechas de destrucción, informar sobre entregas /recepciones fuera de plazo, mantener infraestructura física, comunicaciones, sistemas de seguridad y equipos, controlar acceso de vehículos y personas, informar sobre hurto, pérdida o sustracción de mercancías en 5 días hábiles, autorizar la salida de mercancías solo con operaciones de transporte autorizadas, y contar con un sistema de control de inventarios actualizado con trazabilidad. Preguntas y respuestas importantes. 1. ¿Cuáles son las 3 etapas del control aduanero que ejerce la DIAN? La DIAN ejerce el control aduanero en las etapas de control previo, control simultáneo, y control posterior. 2. ¿Qué es la aprehensión en el contexto aduanero y cuál es su objetivo? La aprehensión es una medida cautelar que consiste en la retención temporal de mercancías, medios de transporte o unidades de carga mientras la autoridad aduanera verifica su legal introducción, permanencia y circulación dentro del territorio aduanero nacional. 3. ¿Qué sucede si no se logra demostrar la legalidad de la mercancía aprehendida? Si no se logra demostrar la legal introducción, permanencia y circulación de la mercancía durante el periodo de aprehensión, procederá el decomiso de la mercancía. 4. Mencione al menos 3 conductas que pueden constituir una causal de aprehensión y decomiso.
Tres conductas son: mercancías de procedencia extranjera que no estén amparadas por los documentos exigidos, mercancías no declaradas en importación, y errores o omisiones en el serial de la mercancía que la conviertan en mercancía diferente. 5. ¿Cuál es la diferencia principal entre el decomiso ordinario y el decomiso directo? El decomiso ordinario se inicia con un acta de aprehensión, la cual da lugar a un procedimiento donde el interesado puede presentar objeciones y pruebas. El decomiso directo puede ser ordenado directamente por la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria o la Subdirección Operativa Policial, sin un procedimiento previo de objeciones y pruebas del investigado en esa etapa inicial. 6. ¿Qué tipo de recursos proceden contra la resolución que deniegue total o parcialmente las pruebas en un procedimiento de decomiso? Contra la resolución que deniegue total o parcialmente las pruebas solicitadas, procede únicamente el recurso de reposición ante el funcionario que dictó el acto recurrido. 7. ¿Qué facultad tiene la DIAN en el control posterior en relación con mercancías que parecen ser piratas o falsificadas, si no son susceptibles de aprehensión? Si en el control posterior se encuentran mercancías de procedencia extranjera con indicios de ser piratas o de marca falsa que no son susceptibles de aprehensión, la DIAN puede ponerlas a disposición de la Fiscalía o de la Policía Judicial y podrá inmovilizarlas. 8. ¿Cuál es el objetivo principal de las zonas francas en Colombia según las fuentes? El objetivo principal de las zonas francas es promover la generación de inversión y el desarrollo económico y social, además de simplificar la normatividad, agilizar procedimientos y facilitar el acceso al régimen. 9. ¿Es obligatoria la presentación anticipada de la declaración de ingreso para mercancías destinadas a una zona franca? Sí, la declaración de ingreso debe presentarse en forma anticipada para mercancías consignadas a zonas francas, centros de distribución logística internacional, CDLI o depósitos privados. Su incumplimiento es una infracción de categoría 3. 10. Mencione una obligación clave del usuario operador de una zona franca relacionada con la seguridad y el control de mercancías. Una obligación clave es evitar que las mercancías que se encuentran a su cuidado y bajo control aduanero sean sustraídas, sustituidas, ocultadas, extraviadas, cambiadas o alteradas. También deben mantener un sistema de control de inventarios actualizado que permita verificar la trazabilidad de las mercancías. 11. ¿Qué tipo de concepto debe emitir la DIAN para la declaratoria de existencia de una zona franca y cuál es su carácter? La DIAN debe emitir un concepto de comportamiento tributario, aduanero y cambiario, el cual es de carácter vinculante. 12. ¿Qué implicaciones tiene el uso de un sistema de gestión de riesgos para la DIAN en su control aduanero? El sistema de gestión de riesgos permite a la DIAN calificar el riesgo de los usuarios aduaneros, bajo, medio o alto, y definir el alcance del control respecto de las operaciones de comercio exterior en cualquiera de sus etapas. También sirve para medir el riesgo en el cumplimiento de las obligaciones. Estudio de caso, incidente en zona franca. Contexto: una empresa, Global Imports S.A., recibe un cargamento de componentes electrónicos procedentes de Asia, destinado a su proceso de ensamblaje dentro de una zona franca permanente en Colombia. El usuario operador de la zona franca, ZF Logística Ltda., es el responsable de la recepción de la mercancía. Situación: al llegar la mercancía a las instalaciones de la zona franca, ZF Logística Ltda. Realiza la confrontación de la carga. Durante este proceso, detecta una inconsistencia: el peso de varios bultos es significativamente mayor al consignado en la declaración de ingreso y el serial de algunos de los componentes no coincide con lo declarado, lo que sugiere que podría tratarse de mercancía diferente. ZF Logística Ltda. Registra estas inconsistencias a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Posteriormente, la DIAN decide realizar una inspección física a la carga. Preguntas del caso. 1. ¿Cuál sería la acción inicial que la DIAN podría tomar al confirmar que parte de la mercancía es diferente, debido a errores en el serial y exceso de peso no justificado? A. Imponer una multa inmediata a Global Imports S.A. B. Ordenar la devolución de toda la mercancía al país de origen. C. Proceder con la aprehensión de la mercancía que presenta la inconsistencia. D. Permitir que la mercancía ingrese a la zona franca con una advertencia. 2. Según las regulaciones de zonas francas, ¿cuál es la obligación principal de ZF Logística Ltda? El usuario operador, al detectar inicialmente las inconsistencias en el peso y los seriales de la mercancía,
A. Y notificar al importador y permitir la entrada de la mercancía a la zona franca sin más trámite. B. Y retornar la mercancía al puerto de origen inmediatamente. C. Consignar la información de las inconsistencias y posibles adulteraciones o irregularidades a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. D. Destruir la mercancía que presenta las inconsistencias. Respuestas correctas. 1. C. Y proceder con la aprehensión de la mercancía que presenta la inconsistencia. 2. C. Consignar la información de las inconsistencias y posibles adulteraciones o irregularidades a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Procedimiento sancionatorio y recursos. Este bloque aborda los mecanismos y plazos legales relacionados con las sanciones y los medios de defensa que tienen los administrados frente a las actuaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 1. Caducidad y prescripción de la acción sancionatoria, términos y efectos legales. La prescripción de la acción sancionatoria cambiaria ocurre si, transcurridos 5 años desde el hecho que constituye la infracción, no se notifica el acto de formulación de cargos AFC al investigado. Asimismo, una vez vencido el término de respuesta al AFC, la resolución sancionatoria o determinación de la investigación debe expedirse y notificarse en un plazo de 2 años, de lo contrario, también se producirá la prescripción de la acción sancionatoria cambiaria. La prescripción debe ser decretada de oficio por la Administración o a solicitud del interesado. Es importante destacar que el incumplimiento de plazos o términos legales señalados por las normas del régimen cambiario no se considera una infracción continuada. El término para expedir y notificar la resolución sancionatoria puede suspenderse en los siguientes casos. Cuando se presente alguna causal de recusación o impedimento de funcionarios que deban realizar diligencias o proferir decisiones, por el tiempo que dure el trámite de dicha recusación o impedimento. Cuando se surta el periodo probatorio, la suspensión se cuenta a partir de la ejecutoría de la resolución que decreta o niega pruebas, y por el término señalado en la misma. En el caso de la solicitud de sanción reducida, si el interesado reconoce la infracción antes de una visita administrativa, el término de prescripción de la acción sancionatoria cambiaria se suspende por los 4 meses que tiene la DIAN para notificar la resolución de terminación o no aceptación. 2. Gradualidad de las sanciones, criterios para la reducción o modulación de las multas. El régimen sancionatorio contempla la gradualidad de las sanciones, permitiendo la reducción de las multas en ciertos escenarios si el infractor reconoce la comisión de la infracción y demuestra el pago de un porcentaje de la multa propuesta. Los criterios para esta reducción son: antes del inicio de una visita administrativa, el interesado puede pagar el 40% y del monto de la sanción que correspondería. Dentro del término de traslado del acto de formulación de cargos, AFC el infractor puede pagar el 60% y de la multa propuesta. Dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la resolución sancionatoria, el infractor puede pagar el 75% y de la multa impuesta. Para que la reducción proceda, el interesado debe presentar un escrito de reconocimiento de la infracción y adjuntar copia del recibo oficial de pago, a menos que la DIAN haya retenido las divisas o moneda legal colombiana. El pago de la sanción reducida implica la no apertura o la terminación de la investigación por los hechos reconocidos. Adicionalmente, en el régimen aduanero, la sanción de suspensión o cancelación de una autorización, habilitación o registro puede aplicarse en sustitución de la sanción de multa en el requerimiento especial aduanero. Para esto, se consideran criterios como la naturaleza de los hechos, el impacto de la medida en el comercio exterior, los antecedentes del infractor, la transgresión de procedimientos aduaneros, la incidencia penal de la conducta o cualquier otro hecho relevante. Esta decisión requiere el visto bueno del Comité de Fiscalización. Si este comité considera que la cancelación no procede, la sanción de multa propuesta se incrementará en 1.000 unidades de valor tributario, UVT. Las infracciones por las cuales se aceptó el allanamiento del usuario no se tienen en cuenta para la reincidencia. 3. Tipos de recursos: reconsideración, reposición, apelación y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Los administrados tienen a su disposición diferentes recursos para impugnar las decisiones de la DIAN. Recurso de reposición: procede únicamente contra la resolución que deniegue total o parcialmente las pruebas solicitadas dentro de un procedimiento administrativo cambiario.
Debe presentarse ante el mismo funcionario que dictó el acto, dentro del mes siguiente a su notificación. Recurso de reconsideración, es el recurso que procede contra la resolución que imponga sanción de multa, la que no acepte el pago de la sanción reducida, en casos específicos, o la que decida la cancelación o negación de autorización como profesional de compra y venta de divisas. Se presenta ante la División de Gestión Jurídica competente o la dependencia que haga sus veces, dentro del mes siguiente a la notificación del acto recurrido. La Subdirección de Recursos Jurídicos es competente para resolver recursos de reconsideración cuando la cuantía del acto objeto del recurso, incluidas las sanciones, sea igual o superior a 20.000 en 20.000 IVT. También puede abocar el conocimiento de casos de menor cuantía. Contra la resolución que termina la investigación cambiaria o los autos de archivo no procede ningún recurso. Tampoco procede recurso contra la resolución que rechace el recurso de reconsideración. Recurso de apelación, procede contra el acto administrativo que decida de fondo una solicitud de clasificación arancelaria. También procede contra el acto administrativo motivado que declare el desistimiento de una solicitud de clasificación arancelaria. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, aunque no se detalla en los extractos cómo se interpone o se tramita este recurso, la Dirección de Gestión Jurídica tiene la función de proferir conceptos unificados y absolver peticiones de reconsideración de conceptos. 4. Silencio administrativo, implicaciones cuando la Administración no resuelve en los términos legales. El silencio administrativo se presenta cuando la Administración no resuelve una petición o recurso dentro de los términos legales establecidos, generando implicaciones para el administrado. En el caso del recurso de reconsideración en materia cambiaria, si transcurren 7 meses desde su interposición en debida forma sin que se expida y notifique la resolución de fondo, se entenderá que el recurso ha sido fallado a favor del recurrente. La Administración deberá declarar esto de oficio o a petición de parte. En el caso de la solicitud de sanción reducida, si transcurren 4 meses desde la presentación del escrito de reconocimiento voluntario sin que se notifique la decisión de la DIAN, se entenderá que la solicitud ha sido decidida de forma negativa para el interesado. Transparencia, datos y gestión interna de la DIAN. Se enfoca en cómo la DIAN maneja la información, su compromiso con la ética y el buen gobierno, y la implementación de sistemas de gestión de riesgos para un control eficiente. 1. Manejo de información reservada y confidencial, detalles sobre las excepciones y los protocolos para su protección. La DIAN, a través de su política de seguridad y privacidad de la información, busca proteger los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información, en cumplimiento de la normativa legal y los requisitos de la norma ISO 27001-2022. Esta política abarca los 8 macroprocesos de la entidad, tanto a nivel central como seccional, y aplica a todos los usuarios internos y externos, incluyendo servidores públicos, contratistas y terceros. La Oficina de Seguridad de la Información es la responsable de emitir las políticas y lineamientos, adecuar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales, así como de generar el gobierno de identidades, roles y responsabilidades, y monitorear las directrices de acceso a instalaciones y sistemas. También diseña, implementa y optimiza el Centro de Operación de Seguridad de la Información, COSI igual a SOC, y define los procesos de continuidad operativa y recuperación en caso de desastres. La información se considera reservada en diversos contextos. Documentos que involucran derechos a la privacidad e intimidad de las personas, como hojas de vida, historia laboral y expedientes pensionales. Información financiera y comercial, o aquella protegida por el secreto comercial o industrial. En el curso de investigaciones administrativas cambiarias, la información contenida en el expediente es considerada reservada, con las excepciones legales, garantizando el respeto a la intimidad. La información suministrada con carácter reservado para una clasificación arancelaria no será revelada sin autorización de quien la suministró. Aunque no se puede oponer la reserva bancaria o judicial a las actuaciones de la DIAN, los documentos obtenidos bajo esta figura mantienen su reserva y deben manejarse en un cuaderno separado. La DIAN también establece protocolos para la entrega y o recepción de evidencias digitales a organismos de control y judiciales, y de información derivada de convenios, garantizando la integridad de la misma. 2. Uso de la información exógena, como la DIAN administra y utiliza esta información para el control.
La DIAN administra la información exógena que recibe a través de formularios y formatos presentados por los contribuyentes tributarios, aduaneros y cambiarios. Esta administración se realiza en coordinación con otras dependencias, en el ámbito de sus competencias. La información exógena es fundamental para el control fiscal y aduanero. La Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas es la encargada de administrar esta información. La Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas apoya el diseño de modelos de intercambio de información de los datos obtenidos de los sistemas de facturación con fines de prevención, investigación, penalización, determinación, aplicación y liquidación de tributos nacionales, derechos de aduana y comercio exterior. La DIAN también puede determinar si la información suministrada sobre pagos y retenciones releva total o parcialmente a los sujetos de otras obligaciones de reporte. Se exige la conservación de esta información por el término legal, asegurando las condiciones de integridad. La DIAN establece las condiciones técnicas y procedimentales, formatos y especificaciones para la entrega de la información. Se busca un flujo eficiente de datos para su uso por las diferentes dependencias de la DIAN, habilitando mecanismos de interoperabilidad y disponibilidad de datos para participación, transparencia y colaboración. 3. Políticas de buen gobierno y ética en la DIAN. Profundizar en los principios y herramientas para la gestión ética y la lucha contra la corrupción. El Código de Buen Gobierno de la DIAN es un instrumento gerencial que busca guiar la actuación de los servidores públicos para una gestión eficiente y transparente, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la ciudadanía. Este código es un documento interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (IMIP). La DIAN ha formulado políticas sobre diversos aspectos, incluyendo el cumplimiento de la misión, desarrollo organizacional, seguridad y privacidad de la información, gestión documental, administración de riesgos, control y anticorrupción. El Código de Integridad de la DIAN, anteriormente conocido como Código de Ética, se actualiza a los lineamientos del MIP. Este documento establece los mínimos de integridad que deben regir la entidad, promoviendo la coherencia entre las acciones de los servidores públicos y los objetivos institucionales, con el fin de garantizar el interés general en el servicio público. Se complementa con herramientas para afrontar retos éticos, como la Guía para la Gestión y Trámite del Conflicto de Interés. La implementación del Código de Integridad incluye capacitación obligatoria, así como evaluación y seguimiento a la apropiación de sus pautas, con diagnósticos bianuales y la generación de indicadores de cumplimiento. Las políticas de gestión del riesgo deben incluir mecanismos para identificar, prevenir, mitigar, hacer seguimiento efectivo y ejercer el control interno de los riesgos de integridad en la gestión. Es recomendable evaluar el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad. La política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción articula acciones para la prevención, detección e investigación de riesgos en la gestión administrativa y misional, y garantiza el derecho fundamental de acceso a la información pública. La Dirección General de la DIAN tiene la función de establecer políticas e instrucciones generales en materia disciplinaria y garantizar actividades para prevenir y reprimir la corrupción administrativa en la entidad. La Subdirección de Asuntos Disciplinarios coordina políticas y programas de prevención que minimicen conductas disciplinables. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública, SNCP, se apoya el control interno y externo en el ámbito de la legalidad y el cumplimiento, y facilita el control financiero, de economía y de eficiencia, así como la salvaguarda de los recursos y el patrimonio públicos. También busca la transparencia, basándose en criterios homogéneos, transversales, comparables y objetivos. 4. Sistema de gestión de riesgos, cómo se definen los perfiles de riesgo y se priorizan las acciones de control. La DIAN administra de manera objetiva, integral, participativa y dinámica diversos tipos de riesgos institucionales, estratégicos, operacionales, de capital humano, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales, de seguridad de la información, de fraude y corrupción, y fiscales. La administración de riesgos es fundamental para mitigar los niveles de incertidumbre asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales y asegurar la continuidad del negocio. El proceso de gestión de riesgos en la DIAN implica análisis del contexto estratégico como base para la toma de decisiones, identificación y valoración de los riesgos, y el establecimiento de controles o acciones oportunas para la prevención o mitigación de afectaciones. La Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas es clave en este proceso. Sus funciones incluyen administrar el sistema de gestión de riesgo de la entidad,
definiendo lineamientos sobre el riesgo de cumplimiento mediante el cálculo de brechas de incumplimiento tributario, aduanero y cambiario. Establecer los perfiles de riesgo de incumplimiento para priorizar la selección de casos objeto de control. Esto se logra a través de modelos de analítica para riesgo creados por la Subdirección de Información y Analítica. Diseñar y suministrar los insumos de los modelos de analítica de riesgo y metodologías a dependencias como la Dirección de Gestión de Fiscalización, para programas de fiscalización, la Dirección de Gestión de Impuestos, para control masivo, y la Dirección de Gestión de Aduanas, para la gestión del riesgo en la operación aduanera. Recibir retroalimentación sobre estos insumos para evaluar y ajustar los modelos de analítica de riesgo. Identificar y caracterizar integralmente a infractores, estructuras y sectores económicos que presenten incumplimientos, proponiendo acciones para mitigar el riesgo. Realizar análisis de riesgo con información de intercambio de datos con otros estados. Realizar segmentaciones de contribuyentes y usuarios aduaneros según las brechas de incumplimiento identificadas. El sistema de gestión del riesgo permite calificar a los usuarios aduaneros con riesgo bajo, medio o alto, lo cual influye en la emisión de conceptos favorables o desfavorables, y sirve como instrumento para definir el alcance del control en operaciones de comercio exterior. La DIAN cuenta con una base de datos para medir el riesgo en el cumplimiento de trámites y obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias por parte de los usuarios. El modelo integrado de planeación y gestión (IMIP) busca que la gestión del riesgo se fortalezca y sea un elemento de articulación con el sistema de control interno, con lineamientos claros de la alta dirección. El ambiente de control en la entidad se asegura al definir la política de riesgo y establecer la gestión de riesgos y controles. El modelo estándar de control interno, MSI, incluye la evaluación del riesgo como uno de sus 5 componentes, cuyo propósito es identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales que puedan afectar los objetivos institucionales. También considera la probabilidad de fraude y corrupción. Preguntas y respuestas clave. 1. ¿Cuál es el plazo general para la prescripción de la acción sancionatoria cambiaria si no se notifica el acto de formulación de cargos? La prescripción ocurre si transcurren 5 años desde el hecho constitutivo de la infracción sin que se notifique el acto de formulación de cargos (AFC). 2. Una vez notificado el acto de formulación de cargos, ¿cuánto tiempo tiene la DIAN para expedir y notificar la resolución sancionatoria antes de que prescriba la acción? La DIAN tiene 2 años siguientes al vencimiento del término de respuesta al AFC para expedir y notificar la resolución sancionatoria o determinación de la investigación. 3. ¿Qué porcentaje de reducción de la multa puede obtener un infractor del régimen cambiario si reconoce la infracción y paga antes de que la DIAN inicie una visita administrativa? Puede obtener una reducción del 40%, un 40% y del monto de la sanción. 4. ¿Qué porcentaje de reducción aplica si el infractor reconoce la infracción dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la resolución sancionatoria? Puede pagar el 75% y de la multa impuesta. 5. Si la DIAN no resuelve un recurso de reconsideración en materia cambiaria dentro del plazo legal, ¿cuál es la implicación por silencio administrativo? Se entenderá que el recurso ha sido fallado a favor del recurrente. 6. ¿Qué entidad de la DIAN es competente para resolver recursos de reconsideración de alta cuantía? La Subdirección de Recursos Jurídicos es competente para resolver recursos de reconsideración cuando la cuantía del acto objeto del recurso sea igual o superior a 20.000 en 20.000 IUVT. 7. ¿Cuál es el propósito principal de la política de seguridad y privacidad de la información de la DIAN? Su propósito es proteger los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información de los activos críticos de información. 8. ¿Qué tipo de información se considera reservada según las fuentes para la DIAN? Información que involucra derechos a la privacidad e intimidad de personas, hojas de vida, historia laboral, información financiera y comercial, secretos comerciales o industriales, y la contenida en investigaciones administrativas que tenga carácter reservado por ley. 9. ¿Cómo contribuye la información exógena al control de la DIAN? La información exógena es administrada para fines de prevención, investigación, penalización, determinación, aplicación y liquidación de tributos, derechos de aduana y comercio exterior, y se utiliza para el perfilamiento de riesgos y la segmentación de contribuyentes. 10. Según el Código de Buen Gobierno de la DIAN, ¿qué se busca a través de las políticas de gestión ética y lucha contra la corrupción?
Se busca una gestión eficiente y transparente que fortalezca la credibilidad y confianza ciudadana, y establecer mínimos de integridad para el actuar de la entidad, con capacitaciones y seguimiento para minimizar riesgos de corrupción. Estudio de caso: la gestión de un caso de infracción aduanera. La empresa, Comercio Global S.A., se encuentra bajo investigación de la DIAN por una presunta infracción aduanera relacionada con la subvaloración de mercancías importadas. Tras un proceso de fiscalización, la DIAN ha emitido un acto de formulación de cargos, AFC, y proponiendo una sanción considerable. El representante legal de Comercio Global S.A. desea saber sus opciones para reducir la multa y los plazos aplicables. Además, ha solicitado formalmente a la DIAN la práctica de pruebas adicionales para sustentar su defensa. Pregunta 1. Si Comercio Global S.A. decide reconocer expresamente la infracción y pagar la sanción reducida dentro del término para responder al acto de formulación de cargos, AFC, ¿qué porcentaje de la multa propuesta deberá pagar? A. 25%, 25%, y B. 40%, un 40%, y C. 60%, 60%, y D. 75%, 75%. Respuesta correcta: C. 60%, 60%. Pregunta 2. La DIAN deniega la solicitud de pruebas adicionales presentada por Comercio Global S.A., argumentando que no son pertinentes para la investigación. ¿Qué tipo de recurso puede interponer la empresa contra esta denegación y ante qué instancia? A. Recurso de reconsideración ante la División de Gestión Jurídica. B. Recurso de apelación ante la Dirección de Gestión de Aduanas. C. Recurso de reposición ante el funcionario que emitió la denegación. D. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia ante el Consejo de Estado. Respuesta correcta: C. Recurso de reposición ante el funcionario que emitió la denegación. Resumen final: evasión, elusión, contrabando y ley de transparencia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tiene como misión fundamental gestionar de manera efectiva los sistemas tributario, aduanero y cambiario, promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones y combatiendo fenómenos como la evasión, la elusión y el contrabando. La evasión tributaria o fiscal es definida como la acción o omisión por la cual el contribuyente oculta la obligación tributaria existente ante la administración tributaria. Su fin es obtener un provecho tributario, careciendo de un propósito económico o comercial genuino. Por otro lado, la elusión tributaria o fiscal implica una conducta mediante la cual el contribuyente, a través de técnicas o procedimientos, evita el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de la obligación tributaria. Esto sucede cuando una operación o serie de operaciones son artificiosas, sin razón económica o comercial aparente, con el fin de obtener un provecho tributario. El contrabando, aunque no explícitamente definido en sus formas, se menciona como una conducta fraudulenta que se busca neutralizar para proteger el comercio exterior. La DIAN busca cerrar la brecha tributaria y acabar con el contrabando como parte de su visión institucional. Para combatir estas prácticas, la DIAN se apoya en una robusta fiscalización y control, que incluye inspecciones, verificaciones y la imposición de sanciones por diversas infracciones en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Por ejemplo, se establecen sanciones por no enviar información, por errores en la facturación, o por irregularidades en la contabilidad. Las sanciones pueden ser pecuniarias y, en ciertos casos, pueden llevar al desconocimiento de costos y deducciones. Además, existen procedimientos para la reducción de sanciones si el contribuyente subsana las omisiones o inconsistencias antes de ciertas etapas del proceso. El régimen de precios de transferencia es un área clave de control, especialmente para operaciones entre vinculados económicos o con paraísos fiscales. Se exige la preparación y envío de documentación comprobatoria, incluyendo un informe maestro y un informe local, para demostrar la aplicación del principio de plena competencia. Este principio busca asegurar que las operaciones entre vinculados se realicen bajo condiciones que se habrían observado entre partes independientes. Las guías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, son una referencia fundamental para la valoración de los precios de transferencia. La Ley de Transparencia, Ley 1712 de 2014 y la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
PACA, y son pilares para la relación entre el Estado y el ciudadano, enfatizando el derecho de petición y el acceso a la información pública. El derecho de petición no solo implica la posibilidad de formular solicitudes respetuosas, sino también el derecho a recibir una respuesta clara, precisa, congruente y consecuente, que resuelva de fondo el asunto planteado. Las autoridades deben informar al interesado si no es posible resolver la petición en los plazos establecidos, indicando los motivos y un plazo razonable. La información reservada está sujeta a normativas específicas y solo se puede negar su acceso bajo motivos legales expresos. En el ámbito aduanero, las decisiones deben fundamentarse en hechos probados, respetando principios como la necesidad de la prueba, publicidad, eficacia, contradicción y evaluación fundada en la sana crítica. No se permite la aplicación de sanciones por analogía o interpretación extensiva. La gestión documental es crucial para la transparencia, requiriendo la conservación de documentos soporte por periodos específicos, como 5 años para operaciones cambiarias. El modelo integrado de planeación y gestión (MIP) busca la satisfacción y confianza ciudadana a través de la oportuna entrega de productos y servicios y el acceso a la información, incluyendo políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. La contabilidad pública se rige por el Plan General de Contabilidad Pública, PGCP, que define principios como el de devengo o causación, prudencia y revelación, buscando la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información financiera, económica, social y ambiental. La información contable debe reflejar fielmente la situación de la entidad y los hechos económicos, evitando sobreestimar activos o ingresos y subestimar pasivos o gastos. Preguntas de opción múltiple. 1. ¿Cuál es la principal diferencia entre evasión y elusión tributaria según las fuentes? A. La evasión implica el uso de técnicas ilegales, mientras que la elusión usa técnicas legales pero abusivas. B. La evasión busca reducir la base gravable, y la elusión busca ocultar operaciones. D. La evasión siempre carece de propósito económico o comercial, mientras que la elusión evita el nacimiento del hecho generador de la obligación tributaria mediante actos artificiosos sin razón económica aparente. Respuesta, D. 2. ¿Qué entidad es responsable de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia? A. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. B. La Contaduría General de la Nación. D. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Respuesta, D. 3. Según el régimen de precios de transferencia, ¿qué documento principal deben preparar y enviar los contribuyentes que celebren operaciones con vinculados del exterior, si superan ciertos umbrales? A. La declaración de renta anual. B. El informe país por país. D. La documentación comprobatoria, que incluye un informe maestro y un informe local. Respuesta, D. 4. ¿Qué principio fundamental se aplica en el régimen de precios de transferencia para determinar que las operaciones entre vinculados cumplen con las condiciones que se habrían observado entre partes independientes? A. El principio de causalidad. B. El principio de materialidad. D. El principio de plena competencia. Respuesta, D. 5. ¿Qué plazo máximo tiene una autoridad para informar al interesado si no puede resolver una petición en los plazos legales, indicando los motivos y un nuevo plazo razonable? A. 5 días hábiles antes del vencimiento del término. B. 10 días hábiles después del vencimiento del término. D. Antes del vencimiento del término señalado, sin exceder el doble del inicialmente previsto. Respuesta, D. 6. ¿Qué se entiende por actos definitivos en el contexto de los procedimientos administrativos? A. Aquellos que son firmes y no admiten recursos. B. Los que resuelven una solicitud de aclaración. D. Los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación. Respuesta, D. 7. En el derecho probatorio aduanero, ¿qué principio se relaciona con la imposibilidad de aplicar sanciones por analogía o interpretación extensiva de las normas? A. El principio de la necesidad de la prueba. B. El principio de publicidad. D. El principio de prohibición de la analogía. Respuesta, D. 8. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de una respuesta de fondo a una petición, según la jurisprudencia y los criterios de la Corte Constitucional? A. Claridad. B. Precisión. D. Brevedad no es un criterio, se busca concisión, pero no excluye la completitud. Respuesta, D.
9. ¿Qué ocurre si una petición es irrespetuosa, oscura o reiterativa, según la Ley 1437 de 2011, a. Se archiva de inmediato sin posibilidad de corrección. B. Y se remite a otra entidad sin previo aviso. D. Si es irrespetuosa, se rechaza; si es oscura, se devuelve para corrección; si es reiterativa, la autoridad puede remitirse a respuestas anteriores si no hay subsanación de requisitos. Respuesta: D. 10. ¿Cuál es el término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad según el Plan General de Contabilidad Pública, PGCP? A. 5 años desde la fecha de emisión. B. 7 años desde el cierre del periodo contable. D. 10 años, contados a partir del 31 de diciembre del periodo contable al cual corresponda. Respuesta: D. 11. Según el PGCP, cuando se deben reconocer los ingresos bajo el principio de devengo o causación; A. Cuando se recibe el pago en efectivo. B. Ya al finalizar el periodo contable. D. En el momento en que suceden los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo. Respuesta: D. 12. ¿Qué tipo de operaciones se clasifican como difícil cobro en las cuentas por cobrar de la DIAN? A. Obligaciones con acuerdos de pago vigentes. B. Obligaciones pendientes de un recurso judicial. D. Obligaciones sin respaldo económico, o de deudores fallecidos o liquidados sin patrimonio suficiente, para las cuales no se ha expedido acto administrativo de extinción. Respuesta: D. 13. ¿Cuál es la función principal de la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN? A. Realizar fiscalización y liquidación de impuestos. B. Gestionar la cobranza de la cartera tributaria. D. Actuar como autoridad doctrinaria nacional en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, absolviendo consultas y manteniendo la unidad doctrinal. Respuesta: D. 14. En el proceso de solicitud de ampliación, adición o reducción de áreas de zonas francas, si el solicitante no presenta la información requerida en el término establecido, ¿qué ocurre? A. Se niega la solicitud sin posibilidad de volver a presentarla. B. La solicitud entra en un periodo de suspensión indefinido. D. Se entiende que ha desistido de la solicitud y se archiva el expediente, pero puede presentarse nuevamente. Respuesta: D. 15. Cuando se realiza una inspección aduanera y se detectan errores en la subpartida arancelaria, tarifas o tasa de cambio, ¿cuál es el plazo para subsanar los errores sin que se cause sanción, si se hace con una declaración de corrección o garantía? A. 10 días hábiles. B. 20 días calendario. D. 5 días siguientes a la práctica de la diligencia. Respuesta: D. 16. Si el Consejo de Estado anula una providencia que ya se había cumplido total o parcialmente, ¿qué acciones debe tomar la Sala? A. Ordenar el inicio de un nuevo proceso desde cero. B. Simplemente declarar la nulidad sin más acciones. D. Declarar sin efecto los actos procesales realizados con tal fin y disponer que el juez de primera o única instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas correspondientes. Respuesta: D. 17. Según las normas de precios de transferencia, ¿cuál es el propósito de utilizar herramientas estadísticas como el rango intercuartil? A. Para determinar la parte analizada en una operación. B. Para calcular directamente el monto de la sanción. D. Para mejorar la confiabilidad del análisis cuando persisten diferencias en la comparabilidad de las operaciones. Respuesta: D. 18. En el contexto de la contabilidad pública, la materialidad se refiere a A. El valor total de los activos de la entidad. B. La cantidad de documentos que soporten una transacción. D. La importancia de una partida o hecho que, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, incide en las decisiones o evaluaciones de los usuarios. Respuesta: D. 19. ¿Qué tipo de información se debe incluir en las notas a los estados contables básicos según el PGCP? A. Únicamente los valores monetarios de las transacciones. B. Solo las cifras de ingresos y gastos. D. Información adicional, tanto general, en características, políticas contables y como específica, particularidades del manejo contable, valuación, recursos restringidos, etc. Respuesta: D. 20. ¿Cuál es el término para interponer el recurso de reconsideración contra una liquidación oficial o sanción en materia aduanera? A. 10 días hábiles. B. 30 días calendario.
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Respuesta, D. Estudios de caso. Caso de estudio 1, duda en la clasificación arancelaria. Una empresa importadora recibe una notificación de la DIAN indicando que, tras una inspección aduanera, existen dudas sobre la clasificación arancelaria de una mercancía importada, la cual afectaría los tributos aduaneros y el cumplimiento de una restricción legal. El funcionario solicita una aclaración y posible corrección. Pregunta: ¿cuál es el procedimiento más adecuado que la empresa debería seguir para resolver esta situación y evitar sanciones, de acuerdo con la normativa aduanera? A. Y ignorar el requerimiento, ya que la responsabilidad recae en el agente de aduanas. B. Y esperar a que la DIAN emita una liquidación oficial, y luego interponer un recurso de reconsideración. D. Y presentar una declaración de corrección subsanando los errores y constituir una garantía en debida forma dentro de los 5 días siguientes a la inspección, o 30 días si implica acreditar restricciones legales /administrativas o prueba de origen. Respuesta: D. La empresa tiene la oportunidad de subsanar los errores detectados en la inspección aduanera mediante una declaración de corrección, o constituyendo una garantía. El plazo general es de 5 días, pero se extiende a 30 días si la corrección implica acreditar restricciones legales o administrativas o presentar una prueba de origen. Si se actúa dentro de estos términos, no se causa sanción alguna en estos eventos. Caso de estudio 2, solicitud de extensión de jurisprudencia. Un ciudadano, Juan Pérez, desea que un precedente del Consejo de Estado sobre un tema tributario específico sea aplicado a su caso, ya que considera que su situación de hecho y de derecho es similar a la resuelta en la sentencia de unificación. Pregunta: ¿qué debe hacer Juan Pérez para solicitar la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a su situación, si ya ha agotado los recursos administrativos y la autoridad ha guardado silencio o negado la petición? A. Y iniciar una nueva demanda judicial desde el principio, ya que el recurso de insistencia no aplica. B. Y presentar una petición de información a la DIAN para que reevalúe su caso. D. Y acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, a través de apoderado, evidenciando la similitud de su situación de hecho y de derecho con la sentencia de unificación invocada. Respuesta: D. Si la extensión de los efectos de una sentencia de unificación es negada o la autoridad guarda silencio, el interesado, a través de apoderado, puede acudir al Consejo de Estado mediante un escrito razonado, demostrando que su situación es similar a la que fue objeto de la sentencia de unificación invocada. Caso de estudio 3, determinación de excedentes en una ESAL. Una entidad sin ánimo de lucro, ESAL, y del régimen especial debe determinar sus excedentes obtenidos durante el periodo gravable. La ley establece que la condición de exención de estos excedentes depende de su reinversión completa en la actividad meritoria dentro de los plazos legales. Pregunta: ¿cuál es la finalidad principal de los excedentes obtenidos por una ESAL del régimen especial, según la normativa tributaria aplicable? A. Es ser distribuidos como ganancias a sus socios o fundadores al final del periodo gravable. B. Es ser acumulados como reserva para futuras expansiones sin un destino específico. D. Es ser reinvertidos completamente en el desarrollo de la actividad meritoria para la cual fue constituida, garantizando su condición no lucrativa. Respuesta: D. Para la ESAL del régimen tributario especial, la condición no lucrativa es un requisito fundamental. Por lo tanto, no generan ganancias o utilidades, sino que la finalidad de los recursos obtenidos es su reinversión completa en el desarrollo de la actividad meritoria. Caso de estudio 4, medición posterior de propiedades, planta y equipo. Una pyme, en la medición posterior de sus propiedades, planta y equipo, necesita determinar qué modelos de valoración son aceptados según la normativa fiscal y contable. Pregunta: para la medición posterior de propiedades, planta y equipo en una pyme desde 2017, ¿qué modelos son aceptados según la normativa contable, y que no se acepta fiscalmente? A. Y fiscalmente se acepta la revaluación, pero contablemente solo el costo. B. Y tanto fiscal como contablemente se acepta únicamente el costo menos la depreciación acumulada. D. Contablemente, la entidad puede adoptar el modelo de revaluación en consonancia con el modelo del costo. Fiscalmente, solo se acepta el costo menos depreciación acumulada fiscal, y no se acepta la revaluación ni reducciones por deterioro. Respuesta: D. Para pymes, desde el año 2017 y con aplicación del Decreto 2496 de 2015, la entidad puede adoptar en la medición posterior el modelo de revaluación, en consonancia con el modelo del costo.
Sin embargo, a nivel fiscal, el artículo 21.1 del Estatuto Tributario establece el costo menos depreciación acumulada fiscal, no aceptando el método de revaluación ni las reducciones por deterioro de valor de los activos.